La mesa directiva de la Cámara Alta, presidida por el senador de la Nación Basilio Núñez, conformada por líderes y vicelíderes de bancadas, recibió en reunión a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, el encargado de despacho de la Procuraduría General, Rubén Gaona, y el gerente general de Rutas del Este, Fernando Ruiz de la Torre. En primer lugar, el agradecimiento a la mesa directiva, a los senadores que nos cursaron esta invitación para venir con documentos, con una presentación y con toda la información requerida para poder comunicarles a ellos, a la ciudadanía, todo lo obrado en el Ministerio de Obras Públicas, la cronología de los hechos, de las obras que se vienen realizando desde el año 2019, en el momento en que se aprueba el proyecto, la fecha en la que se aprueba el cruce de Pedroso tal como lo conocemos hoy, las acciones que nosotros hemos realizado para poder desnivelar el cruce. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, que preside el senador de la Nación, Derlis Maidana, llevó a cabo su reunión ordinaria en la cual fueron analizados varios puntos incluidos en el orden del día. Sí, solamente dos. Un proyecto de ley de seguros que vino del Poder Ejecutivo. Se hicieron varias mesas técnicas consensuado con el sector de las empresas aseguradoras en más del 85% del proyecto. Se aconsejó la aprobación con modificaciones, entre ellos, cuyas principales apreciaciones son las siguientes. Se ajustó la redacción de las conductas que constituyen faltas leves para mayor seguridad jurídica. También se habló claramente de lo que son faltas graves y con respecto a la fianza se aumentó el plazo para pagar la obligación establecida en póliza a 15 días. O sea, vamos a discutir en el Pleno, pero hay un gran consenso de poder aprobar esta nueva ley de seguros de acuerdo a los nuevos estándares y con una preocupación del propio Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, y también le escuchamos a todos los sectores. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación Javier Zacarías Irum, recibió en audiencia a los postulantes para ocupar los cargos de Defensor del Pueblo y Defensor Adjunto. Hoy comenzamos las audiencias para Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto. Son dos cargos muy importantes, son cargos que están previstos dentro de la Constitución Nacional, que están venciendo su mandato de 5 años este mes que viene. Por consiguiente, entonces estamos llamando a audiencia pública para escucharla a cada uno de los postulantes. Son más de 50 postulantes que van a pasar aquí por el Senado, de manera que podamos conocer su visión. La Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, presidida por el senador de la Nación, Carlos Núñez, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Nuestra Comisión de Economía y Cooperativismo del Senado, la visita de la embajadora y ministra Patricia Frutos, también el ministro Sebastián Ortiz, director de Integración de Economía, y otros representantes del Ministerio de Economía, para tratar temas muy interesantes, como por ejemplo el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y los estados de Unión Europea. Paraguay es uno de los países que produce alimentos récord. Muchos productos ya estamos enviando a otros países, pero también ahora con esta apertura que vamos a tener, inclusive Irlanda ya está de acuerdo. En Irlanda estamos enviando también nuestro producto caña, por ejemplo, y azúcar. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador de la Nación, Silvio Velar, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el director del ente asesor, Ricardo Doria. En la Comisión de Hacienda se debían tratar 3 puntos. El primero es el proyecto que tiene que ver con la transferencia de créditos presupuestarios para la compra de medicamentos. Este proyecto había sido presentado por los senadores Antonio Barrios y el senador Leite. El proyecto establecía la transferencia de créditos, como dice su nombre, de recortes presupuestarios que se debían hacer de entidades, de todas las entidades que tenían presupuestos según el proyectista,
que no se iban ya a utilizar en el año. Por ese motivo, estos recursos recortados debían ir a medicamentos, al pago de medicamentos, compra de medicamentos en el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Economía ha dejado una posición en contrario debido a que es un poco complejo el realizar recortes en este momento, decía el ministro de Economía, y por tal motivo en la comisión no se ha votado, se ha postergado sine die. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación, Dionisio Amarilla, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. En primer lugar, la comisión dio su parecer favorable respecto al informe que había elevado la Comisión Bicameral de Cuentas y Control respecto al documento remitido por la Contraloría General de la República, donde se ponía a consideración del Congreso el parecer de la Contraloría sobre la ejecución presupuestaria del año 2024. En ese sentido, esta comisión sugiere al Senado de la Nación dar vía libre y de manera positiva al informe de la Contraloría General de la República. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, presidida por el senador de la Nación, Natalicio Chase, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el director del ente asesor, José Duré. Se trataron 4 proyectos de ley que están para figurar en el orden del día. Uno de ellos es el proyecto que declara la situación de emergencia vial a la ruta Paraguay 02 en el tramo comprendido entre el Puente de la Amistad y el kilómetro 3,5. La comisión ha dictaminado por el rechazo del proyecto de ley, atendiendo que los senadores argumentaron que los mecanismos para la declaración de emergencia existen y están contemplados. Otro proyecto también tratado es el proyecto de ley que declara en emergencia la zona, las carreteras y caminos de la zona del Alto Paraguay debido a las grandes lluvias, y en el mismo sentido fue dictaminado por la comisión. Otro proyecto de ley fue un proyecto sobre los cruces en T de las rutas nacionales con los departamentales y vecinales, que también ha sido dictaminado en el mismo sentido, atendiendo las disposiciones del Ministerio de Obras Públicas y la recomendación del Ministerio de Obras Públicas, que los mismos ya se encuentran en el Manual de Carreteras Nacionales, todas las especificaciones técnicas correspondientes para ese tema. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por el senador de la Nación, Alfonso Noria, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el jefe del ente asesor, Marcelo Coronel. En la reunión ordinaria del día a la fecha, contamos con 3 puntos, un proyecto de resolución y 2 de declaración. Lo que se refiere al proyecto de resolución se encuentra el pedido de informe al Poder Ejecutivo de Dirección General de Material Bélico presentado por los senadores Rubén Velázquez y Juan Carlos Alaverna. Y lo que se refiere al proyecto de declaración se encuentra el proyecto que declara, el cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje y reconoce al profesor Marcelo Augusto González de los Santos como promotor de la lengua y cultura guaraní, presentado por la senadora Lizarela Valiente de Rodríguez. Todos estos proyectos fueron analizados por los miembros de la comisión y aprobados. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, en reunión conjunta con la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, analizó en reunión varios puntos establecidos en el orden del día. Hoy tuvimos nuestra reunión conjunta con la Comisión de Energía y la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales, y tuvimos 3 puntos en discusión. Un proyecto de ley que declara en situación de emergencia vial la ruta PI2 Mariscal José Félix Tiguería de la zona primaria del Puente de la Amistad hasta el kilómetro 3,5, Ciudad del Este. Este proyecto coincidimos en rechazar y la comisión dictamina estas 2 comisiones por el rechazo. El segundo proyecto, un proyecto de ley que desafecta de dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Luque a transferir a título oneroso a favor del Ministerio Público parte de un inmueble para asiento de la Fiscalía Zonal de dicho municipio. Este es un proyecto que nosotros hemos aprobado, la Cámara de Diputados modificó y nosotros no ratificamos en la versión del Senado. Esa es la posición que asumió estas 2 comisiones.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación Javier Zacarías Irún, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. El primero es el tema de declaración de emergencia IPS. Luego de un mes de análisis de las distintas comisiones del Senado y los técnicos, se llegó a la conclusión de que se va a rechazar el pedido de emergencia de IPS. Otra cuestión también que se rechazó es la declaración de emergencia en la zona del Puente de la Amistad. También es una iniciativa de la Cámara de Diputados. Nuestra Constitución establece que solamente cuando la declaración de emergencia se debe dar en el caso de una catástrofe, y esa situación no se dio, si bien la zona primaria, vamos a decir, el Puente de la Amistad, está un poquito afectada, ¿verdad?, con el tiempo. La Comisión de Deportes, que preside el senador de la Nación Juan Carlos Luis Galaverna, llevó a cabo la entrega de artículos deportivos en el marco de la 14ª Competencia Nacional de las Escuelas Agrícolas y Agromecánicas. Atendiendo que es la 14ª edición de la Olimpiada en Mingaguazú, de la Escuela Agrícola, estamos haciendo en nombre de la Comisión de Deporte, en la persona del presidente de la comisión, el senador Nano Galaverna, y bueno, para que ellos puedan hacer de utilidad también estos elementos o artículos deportivos para ese evento. La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, presidida por la senadora de la Nación, Noelia Cabrera, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. En el día de la fecha, en la Comisión de Salud se han tratado dos puntos fundamentales. El primer punto fue el proyecto de ley que autoriza la transferencia de créditos presupuestarios de organismos y entidades del Estado de la Administración Central a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la adquisición de medicamentos, presentado por los senadores, el senador Gustavo Leite, Antonio Barrios y Orlando Penner. Este proyecto de ley lo que busca es dar recursos suficientes y adicionales al Ministerio de Salud Pública para la compra de medicamentos e insumos médicos ante las necesidades de desabastecimiento en el sistema de salud pública. Este proyecto de ley fue puesto a consideración de los miembros de esta comisión, quienes se ha mocionado la postergación sine die hasta tanto se obtenga el informe del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Economía y Finanzas. La Comisión de Industria y Comercio recibió en mesa de trabajo a representantes de varias instituciones del Estado para el análisis del proyecto de ley que establece la transparencia en la estructura de costo en el mercado de combustible comercializado al público en la República del Paraguay. Tuvimos una reunión, una mesa de trabajo para tratar este proyecto de ley. Tenemos un proyecto de ley que establece la transparencia de la estructura de costos del precio y del mercado de combustibles comercializados al público en la República del Paraguay. Estuvieron invitados el MIC, que es el organismo de aplicación de una futura ley. También estuvo Petropar y también estuvo la CONACOM y SEDECO. Hemos llegado a un acuerdo de que de manera a que sea transparente el tema de que cuando en el mundo sube el precio del combustible o del crudo, del petróleo, en Paraguay automáticamente sube. Pero cuando baja, dice, no, tenemos mucho stock, tenemos que esperar 2 meses para bajar. Entonces, a eso se refiere la transparencia de la estructura de costos. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador de la Nación, Antonio Barrios, analizó en reunión la designación de la señora Estefanía Laterza de los Ríos como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América. Hoy hemos tratado un solo punto, que es la nominación de la designación de la señora Estefanía Laterza de los Ríos en carácter de embajadora ante los Estados Unidos, ¿verdad? La verdad que fue una presentación brillante, entendiendo de que viene a reemplazar a una persona brillante como el ex embajador Leite, compañero de trabajo, senador de la Nación, y entonces su postura, su proyecto, su conocimiento va a ser de que todo esto continúe y traer beneficios importantes para nuestra República.
En sesión ordinaria, la Honorable Cámara de Senadores hizo entrega de placa y reconocimiento a la Federación de Asociaciones Japonesas y Nikkei del Paraguay por su destacada labor en la preservación del legado de la inmigración japonesa y en el fortalecimiento de los lazos de amistad, cooperación e integración entre la República del Paraguay y el Japón, en el marco de la conmemoración del 19º aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay. Hoy rendimos homenaje a la Federación de Asociaciones Japonesas y Nikkei del Paraguay, en el marco de la conmemoración del 90 aniversario de la inmigración japonesa en nuestro país. La inmigración japonesa es uno de los capítulos más relevantes de la historia de las relaciones bilaterales del Paraguay. Desde la llegada de las primeras familias en el año 1936, los inmigrantes japoneses establecidos en las diversas colonias han contribuido al desarrollo del Paraguay. Agradezco de corazón este distinguido reconocimiento otorgado a nuestra Federación de Asociaciones Japonesas y Nikkei del Paraguay en el marco del 90 aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay. En sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta hizo entrega de placa y copia de la declaración número 476, por la cual la Honorable Cámara de Senadores reconoce y rinde homenaje al profesor David Abdón Galeano Olivera, narrador en lengua guaraní, promotor del bilingüismo y la cultura paraguaya. Por tanto, hoy la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje al profesor David Abdón Galeano Olivera, por su plena dedicación a la promoción de la lengua guaraní y de su cultura. Aquí tenemos un profesor que ha posicionado internacionalmente la lengua guaraní, más de lo que todos se pueden imaginar. Lo tenemos como lengua oficial en el Parlasur, que es muy importante, reconocimiento en las Naciones Unidas, gracias al trabajo que está haciendo el Ateneo con el profesor, con otras lenguas en las plataformas de traducción. En sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Senadores hizo entrega de la placa y copia de la declaración por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje y reconocimiento a la joven paraguaya Lilian Aliente por su destacada labor en la promoción, preservación y proyección internacional del idioma guaraní en el ámbito tecnológico, cultural y académico. Hoy tenemos el honor de realizar un reconocimiento muy especial a la licenciada Lilian Beatriz Aliente Orué, oriunda de la hermosa ciudad de Pirayú, ciudad vecina de mi querida ciudad de Ipacaraí. Una joven profesional licenciada en lengua guaraní por la Universidad Nacional de Asunción. Cuando reconocemos a una mujer que se destaca por su preparación, su esfuerzo y su compromiso con el país, también reconocemos a tantas otras mujeres que trabajan día a día. La licenciada Aliente ha puesto su conocimiento al servicio de nuestra lengua guaraní, llevándola a nuevos espacios como la tecnología, la comunicación y en el ámbito internacional. Amomba eguasueterei añetejape ñañembatreko árape y catuhanguay sayajeshakua ñaleñe guaraní deco jarekobe. Porque coyopoi oñemovajeva cheve dajaei Lilian Aliente mba'ente. Dajaei cheve guara año coyopoi ayapyhýva. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores conformó la nómina oficial de los ciudadanos postulados para ocupar los cargos de Contralor y Subcontralor General de la República. El documento pasa a la Cámara de Diputados. En total fueron inicialmente 49 postulantes a Contralor y Subcontralor de la República y terminamos al final con 35 postulantes, de los cuales 4 fueron excluidos por no asistir de forma injustificada en las audiencias. Otros 5 han presentado sus respectivas renuncias. Quiero mencionar que el Pleno de esta honorable Cámara de Senadores apruebe la conformación de la terna de candidatos para el cargo de Contralor General de la República, conforme al acuerdo que hemos presentado entre varios colegas senadores. Mociono en primer término
Aprobar la terna integrada por Camilo Daniel Benítez Aldana, Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz para el cargo de Contralor General de la República. Para referir a la candidatura del doctor Augusto José Félix Paya, solicitamos a los colegas acompañar esa terna planteada por el colega Chase y que lo tiene como uno de los integrantes al actual subcontralor de la Contraloría General de la República. Queda conformada la terna de la siguiente manera: Camilo Daniel Benítez Aldana, Mabel Bogado Oviedo, Carlos Vera Ruiz. Será remitido a la Cámara de Diputados. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que declara el 31 de octubre como Día Nacional de la Iglesia Evangélica en la República del Paraguay. La normativa pasa a la Cámara de Diputados. Hace más de 100 años viene trabajando gente de la Iglesia Evangélica en la República del Paraguay en todo sentido, en lo espiritual, en lo social, trabajando por un Paraguay mejor, trabajando por y con la gente más necesitada. Hay miles y miles de personas involucradas en el trabajo diario, solventado casi exclusivamente por los aportes voluntarios y no dependiendo del Estado. Particularmente yo acompaño este proyecto de ley teniendo en cuenta cuánto sigue. Las iglesias evangélicas realmente hacen un aporte a la sociedad paraguaya en muchos ámbitos y están en concordancia a lo que nosotros también consagramos, los valores, los principios universales que están suscriptos en la Constitución Nacional. Nadie puede negar el aporte de las iglesias evangélicas a la cultura múltiple, a la interculturalidad también, incluso desde la perspectiva de la fe. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, concedió el acuerdo constitucional a la señora Estefanía Laterza de los Ríos como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América. La candidata expuso su plan de trabajo y demostró su vasto conocimiento sobre los aspectos relacionados a sus próximas funciones y resaltó las oportunidades y cooperaciones que nos unen hace varios años con esa gran nación. El Poder Ejecutivo ha puesto a consideración de este Senado la candidatura de la señora Estefanía Laterza de los Ríos, diplomática de carrera, con una larga trayectoria en la Cancillería y una gran formación académica. Ocupó diversos cargos tanto en el servicio local como en el servicio exterior y actualmente es directora general de la Academia Diplomática y Consular. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de San Bernardino a transferir al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social un inmueble ubicado en el distrito de San Bernardino, departamento de Cordillera, para la construcción del Centro Ambulatorio de Especialidades de Salud. La propuesta legislativa pasa a la Cámara de Diputados. El presente proyecto de ley proveniente de la Honorable Cámara de Diputados y tiene como objeto desafectar del dominio público municipal y autorizar a la Municipalidad de San Bernardino a transferir al Estado paraguayo Ministerio de Salud. El presente proyecto traerá consigo un gran impacto social en el sentido de ampliación y descentralización del acceso a la salud con la creación de nueva infraestructura. Por estas consideraciones, esta comisión recomienda la aprobación del presente proyecto de ley. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, un inmueble ubicado en la ciudad de Luque, departamento central, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de los actuales ocupantes del asentamiento 26 de Mayo. Con una superficie de 1 hectárea 9.000 metros cuadrados. En dicho inmueble, 84 familias han establecido su residencia de manera pacífica, pública e interrumpida por más de 7 años, consolidando un efectivo arraigo social mediante la construcción de vivienda.
En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat un inmueble ubicado en el barrio Ibiraro de la ciudad de Capiatá, departamento central, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de los actuales ocupantes del asentamiento 25 de diciembre. El inmueble se encuentra ocupado por aproximadamente 140 familias por más de 10 años, que han consolidado un núcleo habitacional estable integrado por viviendas construidas tanto con materiales cocidos como de madera, contando además con servicios de energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, mediante pozo comunitario, templos religiosos, instituciones educativas cercanas y acceso al servicio de transporte público. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que declara en situación de emergencia vial la ruta Paraguay 02 Mariscal José Félix Estigarribia desde la zona primaria del Puente de la Amistad hasta el kilómetro 3,5 de Ciudad del Este y faculta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a gestionar los recursos necesarios para la reparación del tramo afectado. De esta manera, la normativa se remite al Poder Ejecutivo. Se puede declarar, pero quiero dejar constancia. Cuando les conviene hablan de la Constitución, y cuando les conviene aprueban lo que quieren aprobar políticamente. Y quiero también dejar constancia, porque tengo fotografía y todo si quieren ver, en otras administraciones esa ruta estaba perfecta, porque mantenía la municipalidad de los impuestos y de las tasas que pagaban los contribuyentes que están sobre la ruta internacional. Eso cobra toda la municipalidad de Ciudad del Este y ellos tienen la obligación de mantener en buenas condiciones ese tramo de la ruta internacional, porque ahí se da una cuestión sui generis para que se entienda. Esa ruta internacional está en el microcentro de la ciudad, no es una ruta internacional donde pasan los vehículos a toda velocidad y simplemente van a Foz de Iguazú a otro lado, está en el microcentro de la ciudad. Yo considero, colega, sí que es desastroso y calamitosa la situación en la que se encuentra ese tramo. Una verdadera vergüenza. Realmente no debería ser necesario declarar emergencia en estas situaciones porque la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, una vez más, debería tener vergüenza de ese tramo, que es justamente la cara visible de Ciudad del Este y la entrada al Paraguay. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social ante el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal, y faculta la realización de acciones administrativas y financieras necesarias. Tenemos un proyecto que hemos repartido a todos los colegas al iniciar la sesión, que tiene en cuenta principalmente dos factores más importantes. El primer factor es la cuestión del recurso humano, que es imprescindible abordar por la situación personal de blanco que presta servicio en el Instituto de Previsión Social. La calidad de las prestaciones depende de la disponibilidad de médicos y de enfermeras. El proyecto incluye una autorización para que el IPS pueda hacer una desprecarización laboral de aproximadamente 700 personas mediante la utilización de las categorías presupuestarias vacantes disponibles. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, aprobó la resolución que aprueba el informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre la liquidación del presupuesto general de la Nación del ejercicio fiscal 2024, de conformidad al artículo 282 de la Constitución Nacional. Cuenta de control aconseja aprobar sin modificaciones el informe y dictamen de la Contraloría General de la República. Encabezada por el presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Basilio Núñez, y con la presencia de la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, así como del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, se llevó a cabo una reunión con representantes de los principales gremios médicos en el marco de las reivindicaciones de este sector. Nosotros habíamos tratado la ley de la reforma de la caja fiscal. Creemos que la solución al cual se llegó es un parche. Tenemos un déficit, una hemorragia del presupuesto diario de casi $1 millón y medio de dólares, de 30 a 45 millones de dólares. En el 2030 vamos a tener 500 millones de dólares de déficit. Entonces, el presupuesto de gasto de la nación tenemos que abordarlo de manera responsable. El pedido que ellos presentaron, ustedes lo vieron, sigue siendo el ajuste del 3 millones
La estimación de costo está en 128 millones de dólares, ¿verdad? Y lo que nosotros informamos ya desde un principio es que la posibilidad de que podamos responder de forma positiva a esa solicitud es inviable. Ellos están hoy cerrados en trabajar en un salario mínimo médico. Nosotros hicimos la contrapropuesta, que es trabajar en el escalafón médico que hoy ya existe. Ellos están diciendo no, primero necesitamos el salario mínimo del médico y después vamos a trabajar en el escalafón sanitario. Fuimos ampliamente escuchados, hubieron discusiones de todos los puntos desde los senadores y también cuestionamientos y preguntas que nos hicieron para aclarar cada uno de estos puntos, pero les aclaramos que no hubo ningún planteamiento oficial para destrabar esta huelga. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación Javier Zacarías Irum, prosiguió con las audiencias a los postulantes para ocupar los cargos de Defensor del Pueblo y Defensor General Adjunto. Llamé un poco la atención porque cada postulante habla de su preparación académica y prácticamente ocupa todo el tiempo de la entrevista desarrollando, leyendo su formación académica, pero nadie habla de un proyecto, no presenta, si llegase al cargo de defensor o defensora del pueblo, nadie habla qué tiene previsto hacer, mejorar y si falta presupuesto. Ellos no saben ni el presupuesto que maneja la Defensoría del Pueblo. Me parece que si uno pretende llegar al cargo, uno tiene que tener ya la radiografía de esa institución. El senador de la Nación, Basilio Núñez, presidente de la Cámara Alta, encabezó una audiencia pública para analizar modificaciones al Estatuto Agrario y a la normativa que regula el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT. Es un proyecto del Ejecutivo que hace casi 3 meses se recibió. Entonces están las diferentes comisiones y como también nos compete a nosotros los legisladores hacer audiencias públicas para que la gente conozca, los gremios conozcan, los campesinos conozcan, los propietarios de tierras o los que quieren ser propietarios, que hay muchos, entonces conozcan este proyecto de ley, hacemos la audiencia pública acompañado por el presidente Linder, que es el que está más en conocimiento de ese proyecto de ley. Nosotros nos estamos involucrando para que en la brevedad tenga un dictamen también y principalmente el mensaje es para que las familias campesinas tengan un acceso rápido a la tierra propia.